Hola, bienvenidos a Kabil Programa de Desarrollo del Potencial Personal. Mi nombre es Fernando, soy el creador de Kabil Programa. Quiero dar gracias a quienes han visto los videos y a quienes se han suscrito. También agradezco sus comentarios, son muy importantes para la mejora continua de los contenidos del canal. En este video analizaré las valoraciones afectivas, que son otro componente de las actitudes. La valoración afectiva de una actitud se refiere a la parte emocional que experimentamos hacia un objeto, persona, idea o situación. Es decir, son los sentimientos y emociones que se asocian con ese elemento en particular. Estos sentimientos y emociones asociados a un sujeto en particular son fundamentales para la formación de nuestras actitudes y la guía de nuestro comportamiento. ¿Qué implicaciones tiene esto? Sentimientos de agrado o desagrado. Es la base de nuestras preferencias. Si sentimos agrado hacia algo, es probable que tengamos una actitud positiva hacia ello y viceversa. Amplia gama de emociones. La valoración afectiva no se limita a la simple dicotomía de gusto o no gusto. Puede incluir una amplia gama de emociones como amor, odio, miedo, alegría, tristeza, enojo, etc. Intensidad variable. La intensidad de las emociones asociadas a una actitud puede variar desde una ligera preferencia hasta una fuerte aversión. Subjetividad. La valoración afectiva es altamente subjetiva y puede variar significativamente entre individuos, incluso ante el mismo objeto. ¿Por qué es importante la valoración afectiva? Porque influye en el comportamiento. Nuestras emociones guían nuestras acciones. Si sentimos miedo hacia algo, es probable que evitemos esa situación, porque contribuye a la formación de actitudes. Las experiencias emocionales que tenemos con un objeto contribuyen a formar nuestras actitudes hacia él, porque son difíciles de cambiar. Las actitudes basadas en fuertes emociones suelen ser más difíciles de cambiar, ya que implican un componente personal y profundo. Por ejemplo, imagina que tienes una actitud negativa hacia las arañas. La valoración afectiva de esta actitud podría incluir sentimientos de miedo, disgusto y repulsión. Esas emociones influyen en tu comportamiento, como evitar lugares donde puedas encontrar arañas o reaccionar con sobresaltos si ves una. Ahora, analicemos la subjetividad. La subjetividad es la característica que hace que cada persona experimente el mundo de manera única. Nuestras percepciones, pensamientos y emociones están influenciados por nuestras experiencias personales, valores, creencias y contexto cultural. Esto se manifiesta de manera especialmente clara en la valoración afectiva de nuestras actitudes. La subjetividad es muy importante en la valoración afectiva debido a, por nuestras experiencias únicas. Cada persona tiene una historia de vida única, llena de experiencias que moldean sus emociones y respuestas a diferentes estímulos. Esas experiencias personales son el fundamento de nuestras valoraciones afectivas. Por nuestros valores y creencias. Nuestros valores y creencias actúan como filtros a través de los cuales interpretamos el mundo. Lo que valoramos y en lo que creemos influye en las emociones que experimentamos y, por tanto, en nuestras actitudes. Al contexto cultural. La cultura en la que crecemos nos proporciona un marco de referencia para entender el mundo y las emociones. Las normas culturales, los valores compartidos y las experiencias colectivas influyen en nuestras respuestas emocionales. Por nuestra personalidad. Nuestra personalidad también juega un papel importante en la formación de nuestras valoraciones afectivas. Personas con diferentes personalidades tienden a experimentar y expresar emociones de manera distinta. Veamos 3 ejemplos de subjetividad en la valoración afectiva. Miedo a las alturas. 2 personas pueden tener miedo a las alturas, pero las razones y la intensidad de ese miedo pueden ser muy diferentes. Una persona puede haber tenido una experiencia traumática en la infancia relacionada con las alturas, mientras que otra puede simplemente tener una predisposición genética a la acrofobia
o miedo a las alturas. Amor por la música. Dos personas pueden amar el mismo tipo de música, pero por razones muy distintas. Una puede asociar esa música con momentos felices de su infancia, mientras que otra puede apreciar su complejidad musical. Desagrado por un alimento. El desagrado hacia un alimento puede estar influenciado por experiencias previas negativas, creencias culturales sobre ese alimento o simplemente por la genética. La subjetividad de las valoraciones afectivas tiene, entre otros, dos efectos que es importante tomar en consideración. Primero, la dificultad para alcanzar un consenso. Debido a la subjetividad, es difícil lograr un acuerdo completo sobre las actitudes, especialmente cuando se trata de temas emocionalmente cargados. Importancia de la empatía. Comprender la subjetividad de los demás es fundamental para establecer relaciones interpersonales saludables y resolver conflictos. ¿Qué factores pueden provocar cambios en nuestras valoraciones afectivas? Nuevas experiencias, ya sea a través de experiencias directas o al aprendizaje social. Un encuentro positivo o negativo con un objeto o situación puede modificar drásticamente nuestra actitud hacia él. Por ejemplo, si siempre has tenido miedo a los perros y te encuentras con un perro muy amigable y juguetón, tu actitud hacia los perros podría cambiar. Observar las experiencias de otros y las consecuencias de sus acciones puede influir en nuestras propias actitudes. Si ves que tus amigos disfrutan mucho practicando un deporte que antes no te atraía, podrías empezar a desarrollar un interés por él. La maduración y el desarrollo, ya sea como cambios en los valores o la ampliación de conocimientos. A medida que maduramos, nuestros valores y creencias pueden cambiar, lo que a su vez puede influir en nuestras actitudes. Por ejemplo, un adolescente puede valorar mucho la popularidad, mientras que un adulto puede valorar más la independencia y la autenticidad. A medida que adquirimos nuevos conocimientos sobre un tema, nuestra actitud hacia él puede evolucionar. Por ejemplo, si aprendes más sobre los beneficios de una dieta vegetariana, podrías desarrollar una actitud más positiva hacia ella. La influencia social, ya sean los grupos a los que pertenecemos o los medios de comunicación. Los grupos a los que pertenecemos, familia, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, influyen en nuestras actitudes a través de la presión social, la conformidad y la identificación. Los medios de comunicación, la televisión, las redes sociales, etcétera, desempeñan un papel importante en la formación y el cambio de actitudes al presentar información, modelos a seguir y opiniones diversas. La autopercepción, ya sea la observación de nuestro propio comportamiento o la justificación del esfuerzo. A veces inferimos nuestras actitudes a partir de nuestro comportamiento. Si te encuentras a ti mismo actuando de una manera determinada con frecuencia, es probable que desarrolles una actitud más consistente con ese comportamiento. Si has invertido mucho tiempo y esfuerzo en algo, es más probable que desarrolles una actitud positiva hacia ello. El cambio de valoraciones afectivas suele ser un proceso gradual y complejo que implica tantos procesos cognitivos como emocionales. Algunos mecanismos clave incluyen la disonancia cognitiva. Cuando nuestras actitudes y nuestro comportamiento son inconsistentes, experimentamos una tensión psicológica que nos motiva a cambiar nuestras actitudes para reducir esa tensión. La persuasión. Los mensajes persuasivos pueden cambiar nuestras valoraciones al proporcionar nueva información, apelar a nuestras emociones o utilizar argumentos lógicos. Los condicionamientos. Estos procesos de aprendizaje asociativo pueden influir en nuestras respuestas emocionales y, por lo tanto, en nuestras actitudes. La conexión entre lo que sentimos y lo que hacemos es profunda y compleja. Nuestras valoraciones afectivas, es decir, los sentimientos y emociones que asociamos a objetos, personas o situaciones, actúan como una especie de brújula interna que guía nuestras acciones. Idealmente, nuestras actitudes y nuestro comportamiento deberían ser congruentes. Si nos gusta la música clásica, es probable que busquemos conciertos o la compremos. Sin embargo, esta relación no siempre es tan directa.
Las valoraciones más fuertes, basadas en experiencias directas y creencias centrales, tienden a predecir mejor el comportamiento. Las valoraciones más específicas hacia un objeto o situación son mejores predictores del comportamiento relacionado con ese objeto o situación. Las valoraciones que son fácilmente accesibles en la memoria tienen una mayor influencia en el comportamiento. Las expectativas de los demás y las normas sociales pueden influir en nuestro comportamiento, incluso si nuestras valoraciones personales son diferentes. Cuando somos conscientes de nuestras valoraciones, es más probable que actuemos de acuerdo con ellas. Existen varias razones por las cuales nuestras actitudes y nuestro comportamiento pueden no coincidir, como la presión social, la falta de autoconciencia y la ambigüedad de las situaciones. A veces nos comportamos de manera contraria a nuestras actitudes debido a la presión social o al deseo de encajar en un grupo. Puede que no seamos conscientes de nuestras verdaderas actitudes o que no las tengamos muy claras. Podemos tener múltiples actitudes hacia un mismo objeto, lo que puede dificultar la predicción del comportamiento. En situaciones nuevas o ambiguas puede ser difícil determinar qué actitud es la más relevante para guiar nuestro comportamiento. Por ejemplo, una persona puede tener una actitud negativa hacia el ejercicio físico, componente afectivo, pero se inscribe en un gimnasio debido a la presión social de sus amigos, componente conductual. Un estudiante puede tener una actitud positiva hacia el estudio, componente afectivo, pero posterga sus tareas debido a la falta de motivación en ese momento, componente conductual. Como mencioné en un video anterior, entre la formación de una actitud y el comportamiento existe un filtro compuesto por nuestra capacidad de razonar, nuestra responsabilidad y nuestra voluntad. Estos elementos internos actúan como mediadores, influyendo en la decisión final de si actuamos de acuerdo con nuestras creencias o no. ¿Por qué a veces no actuamos según nuestras actitudes? A menudo encontramos justificaciones racionales para no actuar de acuerdo con nuestras actitudes. Por ejemplo, alguien que cree en la importancia del reciclaje puede no hacerlo siempre debido a la falta de contenedores cercanos o a la conveniencia. Evaluamos las posibles consecuencias de nuestras acciones y podemos decidir que los costos superan a los beneficios. Comparamos nuestras acciones con las de los demás y podemos sentirnos justificados al no actuar de una manera determinada si vemos que otros tampoco lo hacen. Si atribuimos las causas de una situación a factores externos, por ejemplo, la suerte, el destino, etc., podemos sentirnos menos responsables de actuar. En situaciones grupales, podemos sentirnos menos responsables de actuar si creemos que otros también deberían hacerlo. El miedo a fracasar o a ser juzgado negativamente puede inhibir nuestra voluntad de actuar de acuerdo con nuestras actitudes. La fuerza de nuestra motivación para actuar de acuerdo con nuestras actitudes puede variar dependiendo de la situación y de otros factores. Los hábitos arraigados pueden superar nuestras intenciones de cambiar nuestro comportamiento. A veces actuamos impulsivamente sin detenernos a pensar en las consecuencias de nuestras acciones. En resumen, la valoración afectiva se refiere a la parte emocional que experimentamos hacia un objeto, persona, idea o situación. Estos sentimientos y emociones asociados a un elemento en particular son fundamentales para la formación de nuestras actitudes y la guía de nuestro comportamiento. La valoración afectiva da un carácter personal y emocional a nuestras actitudes. Comprender este componente nos ayuda a entender por qué actuamos de cierta manera y cómo se forman nuestras opiniones. La subjetividad es una característica inherente al componente afectivo de las actitudes. Reconocer y comprender la subjetividad nos ayuda a apreciar la diversidad de experiencias humanas y a construir relaciones más significativas con los demás. La relación entre las valoraciones afectivas y el comportamiento es compleja y multifacética. Aunque existe una tendencia general a que nuestras actitudes guíen nuestras acciones, diversos factores pueden influir en esta relación.
Comprender esta conexión es fundamental para entender cómo se forma y cambia nuestro comportamiento. Nuestras valoraciones afectivas no son estáticas, sino que están en constante evolución. Comprender los factores que influyen en este cambio nos permite tener una visión más completa de cómo se forman y transforman nuestras opiniones y creencias. La relación entre actitud y comportamiento está influenciada por una multitud de factores. La capacidad de razonar, la responsabilidad y la voluntad actúan como filtros que modulan la influencia de nuestras actitudes en nuestro comportamiento. Comprender estos mecanismos nos permite tener una visión más completa de la conducta humana y diseñar estrategias más efectivas para promover el cambio social. Con esto terminamos el tema de las valoraciones afectivas. Les recuerdo las preguntas de cierre de nuestra sesión. ¿Qué te ha parecido lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué te llevas de utilidad para tu vida? ¿Cuáles son las conclusiones a las que has llegado al reflexionar sobre lo que hemos vivido? ¿Qué puedo hacer yo, Fernando, para que los siguientes videos sean mejores? Por favor, responde estas preguntas por escrito para ti mismo y, de ser posible, compártelas con todos nosotros. Si te gustó este video, regálame un me gusta, déjame tus comentarios, ya sea en referencia a los temas tratados, la producción de los videos o temas adicionales de desarrollo personal que te gustaría que tratáramos. Compártelo con tus conocidos y, por favor, suscríbete